Presidente, o senhor acha que é dessa violência comigo aqui acabar? Bueno, estaba movida la actividad ahí en Brasil. A uno se le ocurren muchos comentarios, pero el episodio habla por sí mismo y de alguna forma, si uno lo contrapone con la política local, dice, bueno, menos mal que en Uruguay ningún presidente actúa de forma tan desentonada, ¿no? Para su calidad de jefe de gobierno. Se vienen las elecciones en Brasil, van a ser el 2 de octubre, se elige presidente, se eligen gobernadores, se eligen parlamentarios y... Si bien hay 12 candidatos, hay 2 que están encabezando las encuestas, con una diferencia notoria entre ellos. El expresidente Lula da Silva y Jair Bolsonaro, que viene mejorando sus cifras. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo andan? Primer análisis de los discursos de ambos. Verde. Corbata brasileña. Corbata Brasil. Ves a traer banderitas de cada uno de los países sobre los cuales hablamos. Bueno, está bien. Contanos un primer comentario acerca de los primeros discursos lanzada la campaña. Bueno, la campaña comenzó el martes, porque Brasil tiene la particularidad de que tiene fecha de lanzamiento de la campaña. Hasta ese momento hablamos de precandidatos, ahora ya son candidatos. Vos decías, hay 2, en realidad son 3 los que están ahí, 2 que tienen posibilidades reales, que son Jair Bolsonaro, el presidente actual, y Luis Ignacio Lula da Silva, quien presidió Brasil entre 2003 y 2011. Yo quiero invitar a nuestros amigos en casa a ver un compendio justamente de los discursos de lanzamiento de campaña de Bolsonaro y Lula da Silva. Brasil! Deus! Minas Gerais é nossa! Minas é Brasil! Aqui eu renasci! Amo a todos vocês! E nesse dia, nessa hora, estamos dando a largada onde tentaram nos parar em 2018. Eu queria vir aqui, não só para agradecer a vocês, mas porque foi aqui que tudo aconteceu na minha vida. Foi aqui que eu aprendi a ser gente. Foi aqui que eu adquiri consciência política. E foi por causa de vocês que eu acho que eu fui um bom presidente da República. Bueno, los teníamos a los 2 ahí en discursos en portugués en el que Jair Bolsonaro, el presidente, hablaba, ¿saben dónde? En Juiz de Fora, que es una localidad de Minas Gerais en donde, ustedes recordarán y los televidentes también, él fue apuñalado durante la campaña de 2018 que lo llevó a la presidencia. ¿Por qué elegimos este fragmento para compartir con los televidentes? Porque Bolsonaro, ustedes veían ahí, el presentador decía, no decía primero Jair Bolsonaro, decía Deus, Dios. Bolsonaro está llevando su campaña verdaderamente al plano religioso, mucho más de lo que ha llevado su discurso durante su presidencia. Y dijo que lanzaba su campaña en esa localidad porque allí él renació. En cambio, en el caso de Lula da Silva, fue a su tradición, a su base, a lo que fue el origen de su vida política. La urbe industrializada, digamos, los suburbios, lo que eran los suburbios, ahora ya no son, ya está todo pegado, industrializados de San Pablo. Lanzó el expresidente su campaña en São Bernardo do Campo, que es una localidad industrial donde hay plantas de fábricas de automóviles esencialmente, y dijo, aquí yo aprendí a ser gente, aquí yo aprendí a hacer política. ¿Por qué elegimos compartir estos 2 fragmentos de los discursos? Porque muestran una campaña que arranca de manera muy distinta en el tono entre uno y otro. Vamos a seguir de cerca esta campaña. Bolsonaro apelando a la fe religiosa, apelando a ese renacer que él tuvo en esa localidad, tratando de arengar a sus bases porque está atrás en las encuestas. Y Lula da Silva mucho más calmado, tiene 76 años, no 55, 56, como cuando llegó a la presidencia en 2003. Mucho más calmado, sabiendo que va primero en las encuestas, apelando a lo que fue su base histórica de votantes. Claro, recordemos que Brasil es un país muy religioso también, ¿no? Muy religioso. Para marcar esa diferencia con Uruguay y con el tono que le está dando Bolsonaro. Ya se conocen algunas encuestas, Lula arranca mejor posicionado. Sí, Lula arranca mejor posicionado. Tenemos preparado para compartir un gráfico que nos va a permitir analizar. Si ustedes ven la línea de arriba, la línea roja, esta es la encuesta de Datafolia que salió ayer, que a mi juicio es la más estricta, la mejor hecha de todas las que tenemos acceso desde aquí. La línea roja de arriba es
la intención de voto para la primera vuelta del 2 de octubre. Lula arranca con 47% de las intenciones de voto, 32% tiene Bolsonaro, y allí abajo van a ver un 7% de Ciro Gómez, que es el que yo te decía, es el tercero, no en discordia, es el tercero en esta pugna, que es importante para la segunda vuelta. Claro. Porque Ciro Gómez es un candidato que está, obviamente, mucho más cerca de Lula da Silva si hubiera una segunda vuelta el 30 de octubre que de Jair Bolsonaro. En este gráfico, ¿qué es lo que podemos decir ya para empezar? Lula da Silva está a un paso verdaderamente de ganar en primera vuelta. Bolsonaro recorta distancias, es verdad, recorta distancias, pero Lula sigue creciendo. Entonces está muy cerquita realmente el expresidente de llegar al poder en una sola vuelta. Para llegar al poder en una sola vuelta tiene que tener la mitad más uno de los votos válidos. Claro. Si eso va a ocurrir o no, no se sabe. Hay una segunda vuelta prevista en donde en todas las encuestas, no solo en esta, Lula da Silva se impone. ¿Por qué? Yo te decía fuera de cámaras, Leo, que te digo, ahí tenemos el gráfico de segunda vuelta, ¿ven? 54% para Lula, 37% para Bolsonaro. Algunos analistas entienden que Bolsonaro tiene un techo, que es el 37% de los votos, 35-37% de los votos. Antes se decía que era 30, ahora ya subió, pero Lula gana de palo a palo en la segunda vuelta también, con ese 54% que implica, por supuesto, la traslación de los votos de Ciro Gómez en buena medida al expresidente. Y te decía, Leo, un dato, 51% de los encuestados por Datafolia dicen que bajo ninguna circunstancia votarían al presidente Jair Bolsonaro, 51%. En cambio, en el caso de Lula hay un 37%. Bien, Mauricio, vamos a analizar qué es lo que están proponiendo ambos candidatos, ¿no? Empecemos por Lula, que es el que tiene la mayor posibilidad de ganar, incluso en primera vuelta, como bien decías. En el caso de Lula, los dos discursos tenían como un peso afectivo muy fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, uno podría aventurar que hay una pauperización de los discursos políticos en el mundo, una simplificación, ¿no? Uno se cree Dios, el otro vuelve a sus orígenes obreros cuando ya no lo es, en fin. Pero en concreto, ¿qué proponen para sacar a un país de la pobreza absoluta en la que cayeron millones de ciudadanos en estos últimos años y que la viene arrastrando estructuralmente? Vamos a Lula, a quien tenemos ahí en Bien. imágenes. Así vamos por partes. Lula, como yo te decía, tiene 76 años, superó un cáncer y superó la prisión. ¿La prisión por qué? Por casos de corrupción. ¿Fue absuelto de esas causas de corrupción? No. Salió de prisión por una decisión de lo que sería nuestra Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia brasileño, que determinó que hasta que no se agoten los recursos de defensa, una persona debería esperar en libertad todas sus causas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que propone Lula? Vamos a ir a algo mucho más básico porque es el primer análisis de varios que vamos a hacer de esta campaña. Lula propone volver a convertirse en el presidente que devuelve a mucha gente que, como vos decís, cayó en la pobreza, en parte, en buena medida por la pandemia, volver a traerlos nuevamente de esa situación a una situación de dignidad, como lo hizo durante su presidencia. Recordemos que él estableció, entre otras cosas, un programa que se llamaba Bolsa Familia. Recuerdo bien, yo vivía ahí en ese momento. Ese Bolsa Familia sacó, según las cifras oficiales, a 30 millones de brasileños, los puso por encima de la línea de pobreza. Ese es el recuerdo al que Lula apela para poder pedir el voto y reconstituirse de estas imágenes, recuperarse de estas imágenes que lo tuvieron en el centro de un caso de corrupción muy sonado tanto en Brasil como en el exterior. Bueno, y de Bolsonaro, ¿qué se puede decir en este arranque, digamos? Ya vimos que está segundo en las encuestas. Sí, segundo en las encuestas, pero por sobre todas las cosas, Bolsonaro tiene en sus manos el aparato estatal. Es decir, él puede tomar medidas en las poquitas semanas que le quedan y está teniendo algunos resultados interesantes, ¿no? Si bien tiene una tasa de desempleo alta, de 9%, tiene una inflación de 10%, realmente se están mejorando de a poquito las cifras. Lo cierto es que es un presidente muy cuestionado porque lo vimos en el noticiero durante los últimos meses, durante el último año, diría yo, su gestión de la pandemia,
Lula le endilga permanentemente los casi 700.000 muertos que hubo durante la pandemia en Brasil, sin miramientos. Lula lo tilda de genocida. Bolsonaro tiene que recuperarse de eso. Para eso apela a su base religiosa principalmente y además a sus fieles votantes que lo siguen en redes sociales. Tiene un ejército verdaderamente trabajando en redes sociales. Tú lo dijiste bien al comienzo, este es un tema largo, recién arrancó la campaña en redes sociales y en la prensa escrita, todavía no en televisión, dentro de 10 días recién empezará, pero nos quedó analizar qué pasa desde el punto de vista geopolítico en cualquiera de los dos escenarios y también la vinculación con Uruguay en cualquiera de los dos escenarios. Si querés te tiro un apunte nomás, porque breve. Tenía un montón de páginas, ¿viste? Más páginas que lo que traigo de costumbre. En el caso de Uruguay hay que estar atentos a Brasil siempre, porque es un país gravitante en el Mercosur, con el que comerciamos, que tiene influencia cultural en toda la región, pero además en este caso estamos negociando un TLC con China que genera rispidez en el Mercosur. Es el socio principal, hay que mirarlo. Gracias. Nos vamos Gracias. a exteriores. Vamos a seguir con este tema con Mauricio en otras intervenciones. Gracias, sí.